Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Apelables, del derecho y otros tintos. ¿Qué más, Juan? Alejo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre. Sí. Un saludo para ti, para todo el equipo y quienes nos ven en las diferentes plataformas digitales. Exactamente. Uy, este man Sí, ya estamos más cancha, ¿no? sueltos. Ya cogió cancha con el tema, hermano. Hablando de plataformas digitales, les recuerdo que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, a través de estas dos plataformas y como Apelables Podcast. Y a través de nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, como Apelables Podcast. No hay lío. No hay lío, por favor, manden esto a toda la familia y a todas las empresas que conozcan, porque esto es un contenido de mucho valor, ¿cierto? Queremos, como vos decís, crear un tejido, una red una conciencia colectiva de conocimiento. Y de transferencia de conocimiento entre todos. Por eso, las redes sociales para que nos escriban también. Hoy vamos a tener un capítulo muy interesante. Nos hemos desligado un poco de lo que significa la relación laboral per se. Hemos hablado de muchos temas laborales, pero como esto es un 360, como queremos ver la empresa a nivel holístico, pues hoy nos dio por hablar de un tema muy importante que está en boga también y que les pueden sacar mucho beneficio de él, y se llama gobierno corporativo. Eso está. Gobierno corporativo, Alejo, tema que ha pasado desapercibido frente a la cultura empresarial nuestra, pero que tiene unas bases fundamentales para desarrollar buenas prácticas laborales en el entorno del mercado actual. Entonces, vamos a tratar de irnos introduciendo poco a poco en su esencia para de alguna manera contribuir con herramientas muy precisas. Trataremos en el tiempo que tenemos de hacerlo de esa manera para que se puedan tomar buenas decisiones empresariales. Gobierno corporativo. Empezamos por su estructura. Sí. ¿Qué es el gobierno corporativo? Colombia no tiene normatividad aplicable de manera colindante con algunos elementos del gobierno corporativo, pero no existe una norma en nuestro país que regule de manera típica el gobierno corporativo. Entendamos por gobierno corporativo todas esas normas, todas esas directrices alrededor del quehacer empresarial que construyen o consolidan lo que se conoce como cultura organizacional. Ese gobierno corporativo es la brújula, es el norte de las decisiones empresariales cuando se toman de manera estratégica. Tiene, digamos, dos momentos, que es la planeación y la ejecución, y ya paso a paso iremos hablando al respecto. Muchas de las personas quizás que vean este podcast, porque está dirigido al público en general, quizás no hayan escuchado mucho de gobierno corporativo. Es algo que relativamente es nuevo en el quehacer, en el actual, digamos, organizacional de las empresas. Mucho han escuchado del reglamento interno de trabajo, de los contratos, de los famosos KPIs, que son indicadores de gestión, digamos, el tema de la manual de funciones. Códigos de ética empresarial, códigos internos, políticas internas en las empresas. Políticas, bien lo decís. Pero mucha gente no conoce de fondo qué es un gobierno corporativo. Como bien lo decís, pues no está normado, no está como el Código Sustantivo de Trabajo que dice artículo 115, 16 o 17, no me acuerdo, que dice monte un reglamento interno de trabajo, pero el reglamento interno de trabajo es lo que regula las relaciones laborales entre empleador y empleado para que vaya por una línea y no se salga, ¿cierto? Pero el gobierno corporativo abarca casi que lo intangible, lo que usted y yo de pronto no concebimos, pero hay que estandarizar en debida forma y digamos que habla de ética, habla de comportamientos, habla de esa minucia, esa filigrana importantísima en las empresas que necesitamos abocarlas. El primer elemento es que todas las empresas, y es la forma como siempre lo preciso a nivel académico y en mis intervenciones, digamos, de consultoría, y es que todas las empresas deben tener un ADN, deben tener una codificación que las hace únicas, que las hace, a pesar de ser seres abstractos, que las hace sintientes en un mercado. Bueno, una organización
Total. Es vivo, Es ¿no? un ser vivo. Es un O sea, ser, es la digamos, forma como hay que ser, mirarlo. sí. Ser no propiamente dicho como un Sí, ser, sí, pero no, digamos desde que luego. estamos hablando de que es vivo, que todos los días tiene una dinámica muy Es propia. dinámico, exacto. Entonces, entendiendo como punto de partida que la empresa yo la debo, llamémoslo así de alguna manera, identificar como ese ser, Sí, pues debe tener un código actitudinal con C frente a su mercado. Entonces aquí involucramos lo que se conoce en el proceso de mercadeo como los stakeholders. No exactamente. solamente nos vamos a quedar con el cliente interno, que es mi trabajador, mi Sí, equipo de trabajo, sino que vamos a involucrar también los externos, que son los sí. proveedores, los clientes y por último el consumidor de los productos o los servicios que yo vendo. Esos stakeholders son el grupo de interés, todo lo que abarca la empresa. Hago la acotación porque de pronto no mucha gente conoce ese tecnicismo, pero son clientes, proveedores, los socios, los mismos trabajadores, la junta directiva, absolutamente todos los que hacen parte de la empresa De esa y de estructura su actuar. organizacional. Exactamente, Exacto. stakeholders. Entonces, la cultura, perdón, el gobierno corporativo se desliga en lo que es cultura organizacional, Sí, creando reglamentos, políticas para todos estos involucrados. sí, Temas tan simples como estos, y pues por poner ya un ejemplo práctico. Tú tienes una empresa que desarrolla un producto y en algún momento quieres con ese producto entrar a una grande superficie. La grande superficie te va a exigir políticas de no abuso laboral y sí. políticas o códigos de ética empresarial. Entonces ahí ya las empresas empiezan a pensar, venga, yo monté mi compañía, pero yo nunca pensé que tuviese que tener un código de ética empresarial. Claro, esa multinacional o esa grande superficie te va a exigir que de alguna manera dejes escrito cómo va a ser tu comportamiento como empresa, como cliente, con ellos, como proveedores o como, en este caso particular, como consumidor final de ese producto, como consumidor de ese producto. Entonces, es un elemento que no debe pasar de agache y que al contrario se debe fortalecer. Y se está fortaleciendo dentro del actuar de todas las empresas. Yo hago como un símil, Juan, cuando nos exigían un compliance, eh, el tema de SARLAF y todas estas dinámicas que tienen que ver con los delitos transnacionales y esos asuntos muy empresariales. Me acuerdo cuando nació o creció más bien en el quehacer colombiano, que eso no era obligatorio, sino para unas empresas que facturaban una cantidad de dinero. Sí, claro. Y hoy en día lo vemos en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque empezó a generar una cultura en la que las transacciones había que darles un valor agregado dentro de la legalidad. Ahora, gobierno corporativo viene por esto, por esas mismas dinámicas. Hoy, si ustedes ven un gobierno corporativo, digamos que no hay una norma específica, pero digamos que lo exigen para empresas que están en bolsa, para entidades financieras y para entidades, digamos, mixtas del sector público y privado. En esas tres categorías he visto que los exigen, Ah, pero en otras no, todavía. digamos que no se ha hecho todavía una exigencia legal desde lo estructural en nuestro derecho laboral y que creo yo que permitiría de alguna manera, regulando esta figura, que muchas de esas estructuras empresariales perduraran en el tiempo. Yo ahí siempre envío un mensaje muy importante para el emprendedor Sí, y es que tú ves hoy emprendimientos muy bonitos y cuando te presentan esa idea de negocio o ese proceso de creatividad empresarial, tú dices, esto puede ser una idea ganadora, pero ¿por qué no se sostienen en un mercado? Muchas veces no solamente son errores logísticos, pues pueden haber muchos factores además de por qué una idea no se sí, sostiene en un mercado, pero más allá de cualquier proceso logístico o financiero, siempre hay un elemento que es transversal a todos esos procesos de fracaso, llamémoslo así de alguna manera, que no es un fracaso, hay que verlo de otra manera, pero pues empresarialmente hablando no dio frutos, y es la falta de estructura, de códigos de buen gobierno, es decir, quienes sí. toman las decisiones no tienen una base sólida para la toma de las mismas, no tienen un acompañamiento legal, financiero, contable, mercantil, porque también, ojo, hay que incorporar profesionales en el área de mercadeo para la toma de decisiones de flujo en el mercado de nuestros productos. Entonces, esa ausencia de normatividad o reglamentación hace que el negocio no tenga bases sólidas para la toma de sus decisiones. Y esas decisiones
se vuelven decisiones más sujetas a la emoción del mercado relevante, es decir, del lugar del mercado en el que yo me encuentro ubicado. Entonces, un ejemplo, no, pues es que mira que el azul está en apogeo como color, entonces vamos a coger toda nuestra producción y le vamos a involucrar el color azul porque eso vende más. Y es de pronto un proceso coyuntural o pasajero y me quedo yo con un stock color azul que ya al día de mañana no va a generar el mismo impacto en el comercio. Son errores de códigos de buen gobierno, que digamos ligados al aspecto comercial, pero eso hace parte también de ese proceso estructural de toma de decisiones. Esa toma de decisiones nace desde la junta directiva. Siempre. Digamos que y el nacimiento del gobierno corporativo nace de ahí. En la asamblea y ya posteriormente. Exactamente. Juntas. Hablemos un poco de eso, de cómo se desagregan los cargos directivos y operativos específicamente. Ahí tenemos que hacer un paréntesis importante y es que la estructura de muchas de nuestras empresas son estructuras familiares. Antes de entrar, digamos, en detalle. Y esa estructura familiar hace muy difícil, no imposible, pero sí hace muy difícil la toma de decisiones estratégicas, porque hay emociones involucradas, porque hay afectos, hay desencantos, porque está el sentimiento involucrado en la toma de esas decisiones, porque es mi hermano el que no quiere que yo saque adelante este producto, porque es mi padre o mi madre o mis tíos quienes se oponen a una decisión estratégica de empresa. En las empresas familiares, establecer códigos de buen gobierno no es fácil. No es fácil porque lo primero es que hay que derrumbar desde todo punto de vista emociones y eso venderlo es muy fácil. Ejecutarlo en la práctica es supremamente difícil. Entonces, lo primero es un llamado a que muchos de los procesos que vamos a hablar hoy quizás tiendan a fenecer no porque estén mal implementados, sino porque en su ejecución los vínculos familiares que hay alrededor de la compañía no permiten cierta toma de decisiones. Y uno lo ve mucho, uno ve, por ejemplo, empresas que están en cambios generacionales. Entonces, te entrevistas con el hijo y dice, hombre, no, yo quisiera tomar esta decisión, pero es que mi papá está anclado a una estructura y a un modelo y no me lo permite, presenta muchos problemas. Entonces, lograr ese tacto suficiente para que ese gobierno corporativo fluya en ese tipo de estructuras familiares es complejo, no es fácil, Alejo. Te voy a mencionar el caso precisamente del grupo Carvajal. Y en estos días estaba... que está ahorita en boga por todo lo que ha pasado. 4 generaciones, hoy la 4ª generación está siendo presidida por uno de apellido Carvajal. En toda su línea de familiares hay más de 300. Y cómo tomar decisiones para que la familia no se divida. Además, porque eso es un legado del pionero de Carvajal, ¿cierto? Hey, estoy creando una empresa, pero toda mi familia quiero que esté acá. Por favor, no la dañen, no haya rupturas. Y tienen un gobierno corporativo incluso desligado entre la junta directiva y la junta familiar. Obviamente hay una unión y hay una limitación específica entre lo uno y lo otro, pero es muy interesante ese modelo. Es muy robusto, hay que decirlo, es muy robusto porque tiene mucha minucia. Incluso los propios Carvajal no per se pueden hacer parte de la organización. Tienen que pasar un filtro. Ese filtro, sin duda alguna, hace parte de un proceso de adquisición de personal, un headhunter o algún proceso de selección. Exactamente. Sí. Entonces, eso es un proceso muy bonito, es un caso de éxito. Hoy en día están logrando tener esa sinergia que se busca. Ese norte, ese ADN que vos decís, Juan. Levantan la mano los empresarios y dicen, Juan, ven, cuando uno toca estos temas, dicen, Juan, yo ¿por qué pensar en un tema de gobierno corporativo si es que la empresa mía es pequeña? Esto es una SAS, soy el único socio, el único dueño, quien toma las decisiones. Y yo siempre comienzo desde esa estructura a alimentar en ese empresario que precisamente esa forma individual, de alguna manera no egocéntrica, pero sí, digamos, individual de pensar decisiones, no necesariamente garantiza el éxito en las decisiones. Yo me tengo que rodear bien, yo tengo que ser consciente de que mis capacidades gerenciales y administrativas tienen éxito cuando yo las concateno y las hilo
a la experticia de otros profesionales afines. Entonces, siempre invito a los empresarios a decir, listo, está bien, tú tienes ya una estructura de negocio consolidada, establecida, pero entonces rodéate financieramente bien de consultores o de asesores financieros que te ayuden a ver los números de una manera distinta, a ver los Sí. números de manera, digamos, estructurada. Rodéate de un buen departamento legal, de un buen equipo de consultoría legal que te permita tomar decisiones vendados sin ningún problema, porque ellos te van a guiar en cada una de esas decisiones. Todo ese proceso y esas estructuras de consolidar esas alianzas estratégicas profesionales Sí. hace que el gobierno corporativo comience a tener la figura y la forma adecuada para poder sacar adelante las decisiones de empresa. Dentro de ese gobierno corporativo hay una cantidad de ramificaciones. Hablemos, por ejemplo, de la primera, la toma de decisiones, que ya bien lo dijiste, que no necesariamente una toma de decisiones a ultranza o unilateral, no, que la toma de decisiones estratégicas frente a puntos que tenga que ver con todos los stakeholders, con mi 360, estén ligadas hacia un orden específico. Y eso no necesariamente viene de la presidencia. Como vos decís, tiene que tener el aval y el apoyo de unos, puede ser organizaciones externas o personas externas que le permitan ver objetivamente eso. Total. Lo que acabas de mencionar es la clave. Mis decisiones empresariales a nivel, digamos, estructural deben ser objetivas. Sí. Y muchas veces cuando hay afecto ligado a esa decisión de empresa, se pierde esa objetividad. Entonces, por ejemplo, yo siempre involucro en el proceso de acompañamiento a las SAS el ánimo e incentivo a las SAS a construir una junta directiva. Y es importantísimo, al Juan. principio no es fácil. Una gran génesis. Me encanta que hayas tocado ese tema, Al principio hermano. no es fácil y muchos dicen, hombre, junta directiva, no. Entonces yo les digo, listo, vamos a empezar con reuniones. Entonces no le vamos a llamar junta directiva, vamos a llamarlas reuniones estratégicas. Sí. Y nos vamos a reunir cada mes, o cada 20 días, o cada 15 días. Nos vamos a reunir los jefes de área, el representante legal o gerente de la compañía, el director financiero o el contador, y el director jurídico o el consultor legal. Y cualquier decisión de empresa la vamos a analizar desde las diferentes órbitas. Entonces te vas a dar cuenta de que nos pasa a nosotros constantemente como abogados. Nos llega del empresario, es la decisión ya tomada. Y pues a uno como abogado no le queda más de otra que trabajar con lo que hay. Sí, Entonces empieza uno, ven, ¿y tú tuviste en cuenta? No, yo no sabía que eso... Perdón, ¿y tenemos estas pruebas? No, yo no sabía que esas pruebas había que tenerlas. Entonces, evitar digamos, esa situación que puede ser, digamos, un contrapiés a una solución, está en comenzar a hacer reuniones, no la llamemos junta entonces, y eso es muy acartonado y no lo queremos ver así, o de alguna manera es que el empresario empiece a sentir que está perdiendo el control de su empresa, porque también lo ven de esa manera. Entonces yo les digo, no, son reuniones estratégicas, la decisión la va a tomar usted, pero la va a tomar con el sustento y los puntos de vista de estos profesionales alrededor suyo. Juan, la construcción de una SAS, es que esa es la génesis. Tocaste un punto muy importante. Esa construcción de las SAS no puede ser hecha con IA, no puede ser descargada de las cámaras de comercio, hay que decirlo, de todo el país. Obviamente hay un formato aproximado, pero eso no es un invento. Es decir, es como si yo dejara en manos de la IA un contrato laboral, sabiendo que yo tengo, no sé, cargos de dirección, confianza y manejo, que me obliga a estipular en una cláusula que es de dirección, confianza y manejo. Cambio, también en una SAS existe eso, Juan. Esas grandes falencias hoy se ven y, como vos decís, entramos nosotros a revisar y a hacer magia. Ese es un tema sensible y digamos que parte de la estructura de lo que es el gobierno corporativo sustenta sus bases en la planeación estratégica de cuál va a ser la naturaleza que le voy a generar a mi compañía. Entonces, voy a colocar un ejemplo sencillo. Vamos a consolidarnos como SAS. Siempre que un cliente me llama y me dice, me quiero volver una SAS, la pregunta mía es, ¿por qué? ¿Y para qué? Sí. Entonces, no, Juan, lo que pasa es que la SAS, según me informa el revisor fiscal o la contadora o el contador, pues tiene ciertas flexibilidades a la hora de tomar decisiones, en talento humano me sirve, bueno, entonces siempre van a encontrar los mismos argumentos
que no estoy diciendo que no sean válidos, pueden ser desde un punto de vista objetivo, desde cierto criterio válidos, pero no necesariamente son aterrizados al contexto real. Entonces, ¿qué pasa? Se meten a las cámaras de comercio, descargan los formatos SAS y lanzamos las SAS. Tenemos el primer contrato para ejecutar, contrato que está por encima de 20 o 30 millones de pesos, primera talanquera esa SAS. No se puede firmar el contrato porque en la SAS pro forma hay una limitación de facultades al representante legal para firmar contratos por encima de cierto monto. Si no se tuvo en cuenta eso, entonces para poder firmar ese contrato, tiene usted que hacer una transformación, un cambio en la estructura de sus estatutos, hacer un acta de socios para poder modificar y otorgarles esas facultades extraordinarias a ese representante legal, registrarlo en Cámara de Comercio, pagar los costos de ese registro en Cámara de Comercio para poder firmar ese contrato. Detalles, por ponerte un ejemplo mínimo, de todo lo que habría que albergar alrededor de un código de buen gobierno corporativo cuando decidimos consolidarnos como SAS. Todos esos detalles los tenemos que tener en cuenta, porque eso mañana pues, nos va a pasar factura si no se tuvieron en su momento de manera precisa. Juan, además que es sano poner límites al representante legal, incluso al suplente, ¿cierto? Es sano. Desde la óptica en que uno vaya a poner a transitar sus SAS. Obviamente todo eso tiene unas consecuencias jurídicas. Vos bien lo decís, en la Cámara de Comercio hay unos actos con y sin cuantía. Podríamos hablar de que es un acto sin cuantía, pero tiene un costo el trámite. Y lo que uno pretende desde el principio es evitar una cantidad de costos adicionales. Hago el primer paréntesis. No sé si me secundas con esto que voy a decir, pero nosotros los abogados no es que tengamos la fórmula de hacer plata como muchos vendehumos lo hacen, sino que ahorramos, ¿cierto? Permitimos que ni se gaste y se ahorre una cantidad de dinero, ¿cierto? Esa es como la estructura, si es que lo quieren ver como costo-beneficio el ejercicio de un abogado. Yo a mis estudiantes en espacios académicos a veces soy muy ácido para hacer ciertas afirmaciones, pero asumo la responsabilidad de las mismas. Yo siempre les digo, más allá del espíritu loable del emprendedor, del espíritu social del empresario, de generar empleo digno, de darle la oportunidad a muchas familias de vivir dignamente de su negocio, el objetivo de un empresario se resume en hacer plata y no perder plata. Sí. Los objetivos adicionales que surjan de esa estructura van a ser efectos colaterales de esa decisión de ser empresario. Sí. Pero nadie nace con una condición distinta. Obvio, claro, hay elementos, digamos, altruistas, elementos sociales que son muy importantes, claro, por supuesto. Pero el objetivo mío de sentarme y tomar la decisión de coger un recurso que tengo e invertirlo en una idea de negocio es que esa idea prospere, que esa idea económicamente sea viable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene esa estructura consolidada y en su código de gobierno corporativo no inyecta el ADN de lo que es realmente el valor de generar procesos de prevención, pues muy probablemente en su código de gobierno corporativo no va a albergar la posibilidad de tener consultorías legales. Yo les digo a mis estudiantes, no hay ninguna norma en Colombia que obligue a las empresas a tener abogados, como si las hay, por ejemplo, a tener revisores fiscales. Exactamente. Entonces, como abogado es más difícil ganarse un espacio en una plaza comercial de consultoría empresarial, porque para el empresario, si no ve un valor agregado en tener ese profesional del derecho, lo va a ver como un gasto. Como un gasto. No como una inversión. Entonces, este código de buen gobierno alberga ese elemento de decirle al empresario, hey, pilas, cualquier decisión suya a nivel legal va a tener consecuencias. Entonces, asesórese, busque acompañamiento de un profesional del derecho que le dé luces frente a esa toma de decisiones. Exactamente. Dentro de esa otra ramificación son muchas, pero hablemos de sustentabilidad y sostenibilidad como tal y de responsabilidad social, empresarial y ambiental. Eso hace parte de es un tema maravilloso del proceso empresarial. Claro. De hecho, hoy la norma en Colombia exige el proceso de sostenibilidad. Sí. Sostenibilidad es buscar un justo equilibrio entre un buen proyecto de empresa. Cuando hablo de un buen proyecto de empresa, alberga muchos elementos desde lo financiero, desde lo técnico, Sí. que sea un buen negocio, por así decirlo, Sí. y que tenga un equilibrio de impacto en el entorno, en el medio ambiental en el que se desenvuelve. La sostenibilidad debe ser inherente al quehacer empresarial. De hecho, hay incentivos
nacionales e internacionales para aquellas empresas de economía verde que comiencen en su estructura empresarial a involucrar procesos de buen gobierno bajo las condiciones y los parámetros de las ISO internacionales de sistemas de gestión ambiental, donde le dicen a la empresa, hey, ten presente que hay normas internacionales de gestión ambiental, que si logras consolidar procesos de sostenibilidad, económicamente puedes acceder a unos beneficios, inclusive de muchas ONGs internacionales que ya lo Sí, otorgan. Eso muy pocos emprendedores lo saben, sí, muy pocos empresarios lo saben, sí. no se asesoran a la hora de tomar decisiones, y la sostenibilidad no la podemos mirar como una obligación legal, sino como un compromiso humano y social de pensar en las nuevas y las futuras generaciones, de cómo esta biosfera la tenemos que dejar habitable para todas esas futuras generaciones. Exactamente. Eh, Reiteremos nuestras redes sociales en este momento, hagamos este paréntesis porque quiero seguir haciendo un símil entre este gobierno corporativo y el reglamento interno de trabajo. Insisto, por múltiples, digamos, consultas que hacen, y yo por qué tengo que montar un gobierno corporativo y no un reglamento, o me monta el reglamento y no el gobierno. Bueno, son muchas de esas, pero recordemos redes sociales. En Instagram y TikTok estamos como Apelables Podcast, también en nuestras plataformas YouTube y Spotify como Apelables Podcast. Por favor, por favor, por favor. Suscríbanse, esto no tiene costo, suscríbanse. A medida que ustedes se suscriban al canal, pues van a tener una especie de alerta, no la campanita, no necesitamos que lo haga, pero suscribirse nos permite decirle al algoritmo de esas plataformas que este proyecto puede llegar a muchas partes, nacionales e internacionales, y eso es lo que queremos. Es una red de transferencia de conocimiento, mucho valor agregado en lo que pretendemos hacer, y ustedes, con la interacción que ustedes hagan con nosotros, pues maravilloso. Para nosotros es fundamental. Apenas estamos empezando este proyecto le queremos dar alas, Sí. muchas alas, pero la idea es eso, que ustedes nos puedan colaborar desde casita o desde celular, dispositivo, lo que sea. Les agradecemos mucho. Aprovecho ese paréntesis, Alejo, para invitarlos también. Muy probablemente a futuro saldrán en nuestras redes, las redes de un sitio tan bonito, de esta locación tan maravillosa. Hoy es nuestro segundo capítulo Sí, señor. en esta hermosa finca, La Angelina, las afueras de Pereira, vía Morelia, un sector agradable, cálido, rodeado de verde, entonces Me se hace encanta. muy ameno, y muy probablemente a futuro va a permitir que muchos de sus buenos momentos familiares sean en este espacio. Bueno, ¿para qué más necesitaría un emprendedor o un empresario el gobierno corporativo? Y esto es muy importante porque a veces cuando necesitamos apalancar nuestros proyectos con el sistema financiero, con capital semilla, con ángeles capitalistas, con absolutamente todas las empresas que quieran o que pretendamos que nos aporten a nosotros, siempre nos lo van a pedir, porque ellos sí hacen una valoración muy estricta de ese tema frente a qué es lo que quiere y el ADN de cada empresa o cada emprendimiento. Claro, de hecho, es muy bueno que toques ese tema, porque uno de los elementos ancla no de la venta, pero sí de seducir a ese empresario a que tenga un código de gobierno corporativo, o que tenga un código de buen gobierno al interior de su compañía, se resume en eso. El buen gobierno corporativo hace que la empresa sea más atractiva para el sector financiero, Sí, no necesariamente para el sector financiero, para inversionistas. sí. Cualquier empresa del extranjero que venga y quiera invertir en algún proyecto colombiano, muy probablemente les va a pedir código de buen gobierno corporativo, porque a pesar de que para nosotros en nuestra estructura legal sea relativamente nuevo, pues ya por allá habían leyes que hablaban ya de obligaciones como comerciante. El Código de Comercio tiene algunos elementos al respecto, y que podríamos interpretar como gobierno corporativo de alguna manera. No hay una norma que hable del gobierno corporativo, pero entonces la posibilidad de albergar en nuestro quehacer empresarial esas normas de gobierno corporativo implica que esos terceros nos vean con unos ojos diferentes, que nos vean como una estructura empresarial más organizada, quizás más sólida para la toma de decisiones, no asume de pronto tanto riesgo a nivel de mercado, porque está rodeado
se supone, de buenos consejos profesionales para la toma de esas decisiones. No es lo mismo que un reglamento interno de trabajo. No. Reiteramos, no es lo mismo, no lo confundan. La una es un espectro que regula relaciones internas del tema laboral. De dos personas, empleador y colaborador o trabajador. Exactamente. Y el gobierno corporativo lo que hace es un ADN, el manejo de la ética, el manejo de cómo hacerlo. Incluso podríamos pensar, digamos que dentro de un proceso laboral disciplinario que hace parte del reglamento interno de trabajo, el gobierno corporativo podría regular algún protocolo, incluso la canalización de las denuncias. Total. Es que mira que por ejemplo, esto es un tema que es amplio. Sí. En un solo espacio es muy difícil tocar muchos temas, pero ahora que hablas de esa situación particular, te comento esto, por ejemplo. En una empresa que tiene una estructura organizacional con normas, digamos, de comportamiento al interior de su empresa y con normas de comportamiento hacia afuera como compañía, es decir, tiene códigos de gobierno corporativo, la toma de decisiones se hace más fácil porque tiene elementos de retención de conocimiento en sus trabajadores. Me explico. Yo como empresa con esas normas le apuesto a que el conocimiento que adquiere el colaborador en mi industria se va a quedar consolidado en esta empresa. Sí. Y voy a empezar a fortalecerlo. Entonces ahí viene el escenario en el que uno involucra al empresario a decirle, vea, si usted prepara a sus líderes de área, a sus jefes de área, yo esa palabra trato constantemente de debatirla en mis espacios académicos, si usted prepara a sus líderes de área en elementos de gobierno corporativo, las decisiones de ellos con su equipo de trabajo van a hacer que de alguna manera se mitigue el riesgo de futuras demandas, porque van a ser decisiones aterrizadas a un contexto disciplinario y no fruto de la emoción instantánea en esa toma de decisiones. Entonces mira lo importante que es cómo invierto yo en mi equipo de trabajo y hace que ese equipo de trabajo me ayude a tomar mejores decisiones. Es una forma, digamos, bonita de ver la estructura de ese gobierno corporativo. Juan, se me ocurre hacerte una pregunta acá dentro del trasegar. Qué bacano. ¿Vos crees en la estructura piramidal, vertical o totalmente horizontal? Ahora que me decís que si son líderes o son jefes. Digamos que ambas tienen bondades para mí. Sí. Ambas tienen bondades dependiendo la naturaleza y el objeto social de la compañía. Definitivamente en una empresa sí debe haber un liderazgo, es decir, debe haber alguien que tome decisiones y que sea en abstracto o general o particular, pero debe haber un órgano que tome decisiones. Yo en esa línea de liderazgo democrático donde decimos yo involucro todas mis decisiones a la voluntad de mi equipo de trabajo, pienso que está bien, pero puede ser equivocada para ciertas decisiones, porque es que en últimas, quien debe asumir la responsabilidad y entre comillas se prepara estratégicamente para la toma de esas decisiones soy yo. Sí. Entonces, yo abrir ese grifo para que todos den opinión es muy importante, pero a la hora de aterrizar esa decisión sí es importante que esté cargada de elementos más allá de lo social y también de elementos técnicos y profesionales para toma de decisiones. Hay una escala de toma de decisiones, sí. Hay una jerarquización de eso. Yo pienso que la democratización al interior de las decisiones, yo no creo en eso. Es decir, hay ciertas decisiones que sí se pueden democratizar, permitir que todos opinen. Hay otras que no, vos tenés toda la razón. Yo también soy de los que creo que en cierto modo tiene que haber una jerarquización, una estructura un poco vertical, no tan vertical como la conocíamos en algún tiempo. No. Hay algunas referencias de horizontalidad, que todos somos iguales, y yo no creo mucho en eso, ¿cierto? A ver, pienso que hoy en día, al menos en América Latina, perdimos el respeto por las jerarquías y eso nos ha llevado a unos grandes líos. Yo todavía respeto las jerarquías, respeto algunas cosas, pues porque hay que tener eso dentro de una organización, si no estaríamos al garete. Yo pongo el ejemplo sencillo y práctico, Alejo, el ejemplo de un buen padre de familia. Voy a hablar de un buen padre de familia contemporáneo. Un buen padre de familia contemporáneo permite
que sus hijos comiencen a tomar decisiones hasta cierto punto, pero siempre va a estar atento a guiar esas decisiones. Entonces, llevando ese ejemplo al contexto empresarial, muy probablemente el gerente o el líder de ciertas estructuras va a permitir que de alguna manera su equipo de trabajo comience a dar ciertas puntadas a la hora de tomar decisiones. Pero él siempre tiene que estar guiando esas decisiones, porque, como se lo explico yo a los estudiantes, yo como empresario debo ver mi empresa como mi familia, y como buen padre de familia, yo no dejaría jamás que un hijo tome una decisión solo, a sabiendas de que puede tener efectos contraproducentes simplemente por el capricho de dejarlo que aprenda. No, yo acompañaría esa decisión y le diría, mira, si esa es la decisión que vas a tomar, ten presente que las consecuencias van a ser estas. Con el equipo de trabajo haría lo mismo. Como docente lo hago constantemente en mis espacios de clase. Tomen ustedes la decisión como estudiantes. Tengan en cuenta que tomar esta decisión implica esto y tomar esta decisión implica esto. Sean autogestionarios y asuman responsabilidades. A eso van a salir a la calle. Pero no estoy tan convencido de que todas las decisiones en las empresas se deban democratizar, porque pienso que eso puede traer a futuro consecuencias que en últimas va a acarrear la suerte de la misma compañía. Entonces no es tan sano. La diferencia entre actitud y aptitud, ¿sí? Aptitud es incluso la Con formalidad, con P, la formalidad en que nosotros, digamos, contratamos a alguien por sus aptitudes. Sus calidades, sus características, sus cualidades, su formación. Sus habilidades duras, ¿cierto? Pero la actitud también hace parte de esos intangibles y de esos gaseosos que no podemos dejar de lado. Yo creo que en el gobierno corporativo también tenemos que tomar esos. La relación laboral está permeada por el principio de la buena fe y de ahí vienen otros, ¿sí? Pero digamos que la desviación de las formas en que se toman las decisiones y están canalizadas también es una causal objetiva de dar por finalizado un vínculo contractual al interior. Y no necesariamente está ligado al reglamento interno de trabajo, pero hace parte de todo ese mare magnum, digámoslo así, porque son varias cosas que hay que tener en cuenta, pero que nos permite ingresar al quehacer, a esas formas, a esos procesos, protocolos internos que nos permiten desligarnos de esas relaciones malsanas. Y hay algo, eso te iba a decir, hay algo muy interesante ahí, es que te pongo un ejemplo de contexto, la importancia de lo que es inyectarle a través de ese gobierno corporativo el ADN a la empresa. Te voy a poner un ejemplo real, no voy a dar nombres obviamente, sí, por respeto profesional. En alguna oportunidad, grata oportunidad además, me contactó alguien y me dijo, Juan, necesitamos tu apoyo frente a una decisión que tomamos que generó cierto ruido en la empresa y no agradó a algunos líderes de área. Entonces yo me involucré con la persona, le pregunté y la decisión es muy sencilla. A un colaborador se le murió su perro, su animal de compañía. Quienes tenemos un afecto especial por los animales sabemos la importancia en los núcleos familiares. Mis perros, y lo digo abiertamente, mis perros son mis hijos. No, sí, los míos. Entonces, sabemos que perder un animal de compañía, más allá de cosificar esa situación como animal, es perder un ser querido. Entonces, en alguna oportunidad, se acerca el colaborador saltando uno de sus conductos regulares, que era el líder de área, y le dijo directamente a la jefe de talento humano que si le podían dar unos días para él manejar la situación, un duelo, que me parece a mí que es más que sano frente a una decisión de esas. La jefe de talento humano le dijo, no hay problema, tómate 3 días, lo vamos a manejar de esta manera, como una calamidad doméstica, sí, y no hay ningún inconveniente. Eso molestó bastante al líder de área. Entonces el líder de área empezó a generar con ciertos comentarios, a generar discordia alrededor del resto del equipo, diciendo que no tenían en cuenta su postura como líder de área. En últimas, el gerente de la empresa me llama, y esto es algo que me queda a mí como experiencia, y me dice, Juan, mira, a cualquier colaborador que se le muera un animal de compañía en esta empresa, le vamos a empezar a dar 3 días o los 5 días de luto respectivo. Ese es el primer cambio que quiero que hagas en el reglamento interno de trabajo. Segundo, esta persona
no tiene el ADN de la empresa. No me gustó el ambiente que empezó a generar alrededor de esa decisión que se tomó y necesitamos empezar a estudiar la terminación de ese contrato. Entonces, yo comienzo a interiorizar de cómo un elemento que puede ser tangencial termina con una relación de trabajo. ¿Por qué? Porque esa persona no tenía el ADN de la empresa. Ahí yo me conecto con lo que le quiero entregar al empresario. Si usted involucra el ADN de la empresa, muchas de las decisiones de terminación de contrato no van a ser necesariamente por aspectos disciplinarios, sino porque simplemente no compagina con lo que queremos nosotros en esta compañía, y es más que loable esa decisión. Obvio, habrá que hacer elementos de indemnización o mirar la terminación, cómo se manejará, pero se está terminando un vínculo por esa condición. Pero plásmenlo, escríbanlo Eso a hay que través hacerlo. del gobierno corporativo. Si no existe, pues nosotros no tenemos una opción más allá de decirle al empleador, al empresario, lo tiene que indemnizar. Es que no hay herramientas. Por más intangible, es que yo el ADN lo tengo que desarrollar a través de un documento. Total. No lo puedo decir porque yo puedo tener variabilidad en mis decires, en mi verbalidad constante, pero si yo plasmo eso en un documento, hace parte integral del contrato. Lo mismo el manual de funciones, que también tiene que ahí quedar intrínseco el tema del ADN, el tema del gobierno corporativo y demás. Juan, conclusiones, ¿por qué no invitamos a los empresarios a que empiecen a abordar el tema? No Hay que necesariamente. construirlo. Esto es a ver, la construcción no es fácil, no es de un día para otro, es una construcción mutua, sinérgica, en el que tenemos que desarrollar una cantidad digamos, de auscultamientos, investigaciones, entrevistas con la junta directiva, los dueños, qué es lo que quieren, los stakeholders, cómo ven la empresa, para entender absolutamente todo y empezar a armar ese muñeco. Yo involucro constantemente en el quehacer académico la figura de una matriz que en uno de los espacios académicos que doy involucro a los estudiantes para que la desarrollen. Y en esa matriz siempre está el gobierno corporativo como uno de los elementos estructurales de ese diseño empresarial. Es decir, yo siempre le digo a los estudiantes, si usted tiene un proyecto de empresa, asesórese y rodéese bien. Y ese rodearse y asesorarse bien implica que usted construya esa empresa con un código de gobierno corporativo. Es una invitación abierta para todos los empresarios a que pierdan un poco el miedo a someter esas decisiones a manos de expertos que puedan tener otras visiones distintas sí. a la visión caprichosa y propia del empresario. Que en última, si usted decide hacerlo con su visión, pues tenga claro qué consecuencias van a ser las que va a asumir la empresa en últimas por esa decisión. Y que no se vea el tema de gobierno corporativo solamente como un tema para grandes empresas. No, el gobierno corporativo nace inclusive en procesos de emprendimiento. En procesos de emprendimiento, yo le digo a los emprendedores nuevos, rodéense bien, asesórense bien, no se dejen vender humo alrededor de procesos de éxito falsos que no son como se venden realmente, sino rodéese bien, acompáñese de un asesor financiero para la toma de sus decisiones financieras en la empresa, de un abogado. Es decir, el gobierno corporativo es un elemento que se puede comenzar a construir en cualquier estado de la empresa, pero que va a permitir que esas decisiones tengan mucho más base jurídica a la hora de tomarlas. Queridos televidentes, escuchas, lo que sea que estén al otro lado, mire dónde va el derecho. Ya estamos hablando de gobiernos corporativos, compliance, y mucha gente todavía, ni siquiera con contratos laborales, ni siquiera reglamento interno de trabajo, procesos laborales disciplinarios, una cantidad de cosas. Mire que esto avanza. El derecho también es vivo, así como las organizaciones, y esto tiene que ser progresivo. Por favor, esto es lo que nosotros pretendemos en este espacio, que ustedes se vayan poniendo como al día de las metodologías, lo que está saliendo y cómo podemos ayudarle, al menos en estos 40, 45 minutos, máximo una hora, de valor a través de lo que nosotros, de pronto en la poca experiencia y el poco conocimiento que tenemos de eso, Juan. No está de más agradecerle, porque esta producción no es nada sin ellos. Sí, claro, por supuesto. Maju, las redes sociales van a aparecer,
Majo, mil y mil gracias. Con ellos pueden desarrollar una cantidad de estrategias en sus empresas. Juan, mil y mil gracias, hermano. No, Alejo, a ti, un saludo muy especial a todos los televidentes y bueno, que esperamos se conecten y hagamos match con temas que yo sé que son bien interesantes y que pueden construir cultura alrededor del quehacer empresarial. Esto se llama Apelables, el podcast del derecho Y otros tintos.